Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para nosotros como plenario departamental darles la bienvenida a todos los compañeros aquí presentes, en especial a aquellos compañeros que vienen a darnos su aporte respecto a lo que tiene que ver con el tema del proyecto de ley de urgente consideración. Esta actividad surge a instancias de la última resolución del plenario, donde como trabajadores entendimos que era necesario comenzar a analizar este proyecto y bueno, en un principio habíamos pensado solamente como una instancia, luego entendimos que en realidad es demasiado. Recordemos que este proyecto tiene más de 450 artículos, por lo que entendíamos que con una jornada sola no nos iba a alcanzar. Definimos algunos ejes temáticos. La primera actividad se realizó el pasado sábado con un buen marco de público también, donde el compañero Emilio Arredondo, politólogo, nos hizo una contextualización de lo que es este proyecto de ley, nos habló de qué es cuál es el panorama que se nos viene respecto a esto, y después profundizamos en la discusión y análisis de lo que es la injerencia de esta ley en la educación pública. La propuesta para el día de hoy es respecto a lo que tiene que ver con la salud pública. Para eso contamos con la presencia del compañero Pablo Cabrera, integrante del directorio de ACER en representación de los trabajadores, y también con lo que tiene que ver con la ley de inclusión financiera. Para eso contamos con el compañero Martín Ford, secretario del Interior de AEU, que van a ser los que van a estar dando este panorama. Nuevamente agradecer, en el caso del plenario departamental y también, como hoy nos toca, como vicepresidente del Sindicato de Municipales, darles la bienvenida. Y bueno, algunas cuestiones técnicas antes de arrancar. Lo primero es que luego de cada exposición, finalizadas las dos exposiciones, vamos a abrir una ronda de preguntas. Lo que vamos a pedir es que nos ajustemos a la cuestión de las preguntas para que no se haga tampoco tan extenso y podamos tener todos el lugar de poder evacuarnos las dudas y demás. Bueno, compañeros, sin otro preámbulo, le voy a pasar la palabra al compañero Pablo Cabrera. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Agradecido de poder participar de este tipo de instancias. Creo que el plenario intersindical de Salto son de los que están dando un puntapié importante en empezar a debatir este proyecto de ley que muchos escuchan en los medios, pero no hay como una llamada a la participación del carácter más social y donde la comunidad tiene que formar parte, entendiendo que este proyecto es un proyecto de ley muy diferente y tal vez lo hayan hablado el sábado, pero creo que es lo central, que es una ley que no la podemos llegar a comprender en el sentido de que gran parte de este articulado es un articulado que tendría que ser tomado en una ley de presupuesto quinquenal o en otro tipo de leyes y no precisamente en una ley donde se está planteando la urgencia en temas tan vastos como es la educación, la salud, el propio trabajo, porque se habla del Estado y de los trabajadores del Estado, y no se hace referencia a lo que la propia Constitución mandata, que es precisamente en una ley de presupuesto quinquenal o de rendiciones de cuentas, donde se debería hacer referencia a este tipo de temas, en particular cuando también se está tratando temas de costos y de cómo se manejan los recursos del Estado. Así que esto es más que importante tenerlo en el seno del movimiento sindical, pero trasladarlo a la sociedad toda, porque en esto creo que hay que involucrar a la gente, porque si algo hemos planteado los trabajadores es que hemos construido un camino de derechos y esas conquistas las tenemos que defender. Y las defendemos no solamente los trabajadores y las trabajadoras organizados, sino con la gente en general, porque estos logros han sido logros muy importantes. Si lo miramos directamente dentro del tema de la salud, vaya que ha habido un antes y un después en lo que hace
a la construcción de la transformación de la prestación sanitaria que tenía el país, la llegada del Sistema Integrado Nacional de Salud y el proceso que da en la construcción precisamente de la prestación de salud para el país en estos años. Si uno entra a analizar lo que es este proyecto de ley, también nos tenemos que tomar un pequeño tiempo para entender prácticamente de lo que no dice y solo de algunas pocas cosas que dice, y lo que dice está diciendo que va a contramano de todo lo que ha sido este proceso de estos 15 años. Si nosotros miramos, y por empezar con la discusión del Fondo Nacional de Recursos, el Fondo Nacional de Recursos, vaya si habrá sido un fondo más que importante para darle respuesta en uno de los temas más sensibles, tal vez no de la mayoría, porque en general son para tratamientos de un alto costo, pero que justamente para el que lo pasa necesita de una respuesta que si no es a través del Fondo Nacional de Recursos, hoy no lo tendríamos, y cuánto se avanzó precisamente en ese sentido. Y lo mismo en lo que ha sido el gran debate de los medicamentos de alto costo, que a nosotros nos gusta decir más que de alto costo, de alto precio, y ahí tendríamos que desarrollar un gran debate y profundizar en todo lo que significa en realidad el medicamento, la industria farmacéutica y el impacto que tiene en los procesos de salud, precisamente las definiciones que se toman a través de la farmacéutica. La farmacéutica, la segunda industria más importante que hay en el mundo, la facturación está solamente detrás de la armamentística, entonces hablamos de procesos donde el capital ha dado avances sustanciales y donde nos tienen muchas veces de rehenes, porque justamente como tiende a dar respuesta precisamente en el tema de la salud y cuando está el proceso de enfermedad, vaya que la gente se ata y busca respuestas y busca las soluciones, y en muchos de estos casos las soluciones están más cerca, son mucho más baratas, pero por indicaciones terminamos teniendo y accediendo a un costo muy alto. Muchísimos de los medicamentos que nosotros hoy consumimos tienen costos muy inferiores al costo que realmente cuando uno va a una farmacia o paga un ticket es lo que tiene. ¿Por qué? Porque ese medicamento detrás tiene todo un tema del marketing, de la publicidad, de un costo que le plantea el propio laboratorio dentro de la investigación y por lo tanto costos que en realidad no son específicamente del medicamento y por lo tanto el impacto que tiene en la gente es muy superior, y esto nunca se discute, esto nunca se pone en debate, y sí se coloca que el Estado tiene la obligación y se nos colocaba que el Ministerio de Salud Pública tenía que responder, y si a esto le sumamos además toda una discusión también del carácter más corporativo, porque ¿cuántas veces medicamentos que no son estudiados aún en el Uruguay, sí a través de los profesionales se incide en que la gente plantee que lo necesita y sale en la búsqueda y sale a pedirle a la comunidad, bueno, tenemos que hacer beneficios para poder comprar tal o cual medicamento que lo conseguimos en tal lugar, en Europa, Estados Unidos, y en realidad ese medicamento no era todo lo beneficioso, pero como fue inducido, y muchas veces atrás de esa inducción tuvo que ver que los propios laboratorios, manejando a los profesionales mediante un viaje, los congresos y demás, ayudan a que se tomen determinadas decisiones. Y todo esto no se pone en discusión. Todo esto muchas veces ni siquiera está dentro de la información que tiene la gente. Pero si hoy vuelve a ser parte del debate dentro de esta ley de urgente consideración, donde el análisis es por tomar una distancia importante con la conducta que se ha tenido hasta el momento de lo que es el medicamento de alto costo y de cómo debería el Ministerio de Salud Pública abordar, y el Estado, porque en realidad no es el Ministerio, sino el Estado, y por lo tanto la sociedad, la que ponga los recursos para la conquista de ese tipo de medicamentos, y seguimos dejando de lado las discusiones más importantes, las discusiones que realmente dan el valor al nuevo proceso, cuando nosotros hoy estamos viendo que el Sistema Integrado Nacional de Salud
está basado en 3 ejes fundamentales que tenían que ver con el cambio en el modelo de atención, en el cambio de financiamiento y en el cambio de la gestión. El cambio de modelo de atención es lo central. El cambio de modelo de atención es donde nosotros tenemos que hacer referencia si empezamos a entender la profundidad en lo que hace a la construcción de un sistema sanitario. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mirar que la atención primaria y la atención primaria bien entendida, profundizando en el primer nivel de atención, nos hace una sociedad diferente, nos da libertad, nos da la oportunidad de romper con esta cadena de tener la necesidad ya adquirida de determinadas cosas y que si las tenemos resuelto nuestro tema de salud. Ejemplo, si yo tengo el CTI a la vuelta de mi casa, tengo resuelto el problema de salud. Si yo tengo el tomógrafo a la vuelta de casa, tengo resuelto el problema de salud. Si yo tengo el IMAE en la vuelta de mi casa, tengo resuelto el problema de salud. Ahora, si uno mira los números realmente, todo este tipo de procedimientos y este tipo de servicios terminan siendo utilizados para unos pocos, porque por suerte es para unos pocos. Pero sin embargo no se orienta como se debería orientar y los recursos no deberían estar en poder educar mucho más, en profundizar en los cambios culturales que son los que realmente necesitamos. Hoy vemos que los números más importantes de pérdida de vida son los accidentes, son todo lo que son enfermedades no transmisibles, enfermedades tratables, como es estar hablando de la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Y estos son temas que siempre terminan estando ajenos. ¿Por qué? Porque son temas que no dan ningún tipo de ganancia más que el progreso real de la sociedad, el hecho de la construcción de una comunidad que se pueda entender como sana, una comunidad que realmente pueda avanzar sin la necesidad de estar atada precisamente a tener que depender de lo que es hoy este alto índice de costo, esta apuesta de recursos y por lo tanto también, porque en el día de hoy, y a pesar del esfuerzo y de la lucha, que en particular los trabajadores, las trabajadoras siempre estamos colocando, que la salud no es una mercancía, que la salud es un derecho, sigue generando determinados índices de ganancia muy importantes. Porque si bien nosotros hoy tenemos el Fondo Nacional de Salud, que es el que financia el sistema de salud. Nosotros hoy vemos que los prestadores que están dentro del sistema no son empresas si nosotros las miramos desde el punto de vista formal. Ahora, cuando nosotros entramos a revisar y vemos los salarios de algunos, profesionales o no, pero de algunos que están hoy dirigiendo las instituciones, nos damos cuenta que también detrás de eso hay una ganancia incluida. Porque nadie podría esperar que se pudiera estar planteando en lo que significa para nosotros, trabajadores, salarios que hoy están definidos en 1 millón, 2 millones de pesos. Si eso no es parte de un blanqueo de las ganancias que puedan generarse a través de los servicios, no sería posible verlo de otra manera. Y sin embargo hoy existe. Y por eso es que nosotros tenemos que seguir insistiendo en poner en blanco y negro estas cosas y donde la gente también tiene que ser capaz de entender dónde está parada y dónde nosotros tenemos que seguir exigiendo. Nos pasó, y lo pongo como ejemplo porque lo vivimos acá en Salto, la urología es un tema muy complejo y a nivel público más. Y sin embargo, el llegar a acuerdos de cómo poder hoy cubrir el servicio de urología en una forma integral sigue siendo una complejidad por los salarios que se pretenden cobrar para dar esos servicios. Y muchas veces teniendo de rehenes a la propia población, porque el que tiene se puede generar un tipo de atención que el que no tiene no, y no porque dentro de la estructura del sistema no se intente dar las respuestas, y sin embargo sigue habiendo respuestas de dos sentidos, la respuesta rápida que está en algunos lugares y la respuesta que a veces no llega, que está en otros. Y eso es otro, generalmente termina siendo el sector público, que a un esfuerzo importante de construcción y que de hecho ha tenido un avance, seguimos teniendo muchas veces este desbalance entendido siempre desde el lado
de la construcción salarial y de cuánto hoy se puede cobrar si se está en un lugar o se está en otro. Entonces, cuando nosotros hoy, revisando todo un proceso de la campaña electoral, y tenemos que tomar esos elementos porque serán los del debate ya a partir del 1 de marzo, no escuchamos propuestas concretas y claras de hacia dónde va a continuar el proceso de la construcción del sistema de salud, porque los trabajadores hemos dicho, el sistema es bueno, pero el sistema es perfectible, tiene que ser mejorado, hay que profundizar, porque necesariamente necesitamos profundizar los cambios, no nos podíamos quedar solamente con el modelo y de los principios con que se construyó el modelo, hay que profundizarlo, pero en esta etapa, con un cambio político sustancial, no tenemos ni siquiera la información de cuáles son los principios rectores por los cuales el nuevo gobierno va a llegar. Al día de hoy, nosotros en un organismo como ACE no tenemos ni siquiera quiénes van a ser los futuros dirigentes políticos. No tenemos hoy quien esté haciendo la transición. Estamos a pocos días de un 1 de marzo y no hay quien haga la transición en el organismo. Un organismo que nos gusta poner en blanco y negro. Son más de 1.300.000 usuarios a nivel de todo el país. Somos más de 900 servicios, hablando de hospitales, policlínicas, más de 900 centros de atención y más de 30.000 relaciones de trabajo, que se podría ya decir más de 30.000 trabajadores. Y digo esto porque muchos de nuestros compañeros y compañeras tienen una doble función, una doble tarea, y por lo tanto, si bien son dos funciones, es una misma persona. Pero estamos hablando más de 30.000. Y a pocos días de un cambio, no tener cómo lograr una transición, no tener quien esté ya pensando cuál será la construcción de este presupuesto quinquenal, porque venimos de experiencia de lo complejo que significa construir una ley de presupuesto quinquenal que precisamente es la que impacta directamente en el funcionamiento del organismo. Y hoy no tenemos esa transición, no tenemos conocimiento de cuáles son las pautas y todavía también estamos a la espera de una definición que, si bien se ha dicho que el gobierno entrante no le dará lugar a la oposición en organismos como ACE porque existe la representación social y se va a mantener la participación tanto de trabajadores como de usuarios, al día de hoy no sabemos en qué condiciones se va a definir nuevamente la participación y en qué condiciones vamos a poder empezar a trabajar. Porque hasta en un lugar se había planteado un cambio en el cual pudiera existir la voz y que no existiera el voto. Entonces, el contralor, como ellos lo plantean, no está garantizado hasta que no tengamos las cartas arriba de la mesa, porque al día de hoy no ha habido un acercamiento. Y de hecho, me preguntaban recién a nivel de la prensa, el ministro no ha tenido contacto con los trabajadores y los usuarios desde ese lugar. Y entendiendo esto, que el Ministerio de Salud Pública es el rector del sistema de salud, entendiendo esto, que además los trabajadores tenemos participación en la Junta Nacional de Salud a nivel nacional y la debemos tener también a nivel departamental y local. Y todo esto tiene que tener un grado de comunicación diferente a la que tenemos hoy, porque justamente los procesos de cambio que se dieron atados a la participación y que ha costado, y que también tenemos que ser autocríticos y tenemos que tener una mirada muy profunda hacia adentro, que uno de los grandes temas que fue carente fue muchas veces el tema del verdadero diálogo y la negociación. Que hubo avances y de que la posibilidad estaba, porque la normativa así lo planteaba, no en todos los lugares tuvimos la misma oportunidad de mantener ese diálogo fluido y esa comunicación fluida que necesitábamos. Ahora la tenemos y tenemos que seguir peleando para que exista, y tenemos que seguir peleando para que esa comunicación se dé, porque en estos nuevos tiempos
en esta nueva forma que ya se está vislumbrando, tendremos que tener justamente a la participación social fortalecida para dar la pelea, para no retroceder. Porque solamente el hecho ya de que los presupuestos sean los mismos o recortados va a hablar de que no vamos a poder profundizar en el tiempo que estábamos necesitando. No vamos a poder avanzar en proyectos que estaban sobre la mesa como proyectos importantes, que tenían que ver precisamente con los trabajadores directamente, desde lo que era la organización institucional, de lo que era empezar a pensar en un orden, porque vaya si será importante en cualquier lugar de trabajo existir un orden y tener una respuesta clara en cuanto a lo que es la definición del lugar de trabajo y por lo tanto la identidad que cada uno y cada una tiene que tener, una definición clara de las funciones y una definición clara del salario que se percibe, porque los trabajadores también de esto tenemos que hablar y no tenemos que ser omisos en cuanto a que el salario también nos define, porque todo esto después impacta directamente en qué tipo de atención brindamos. Cuando un trabajador tiene un buen salario y tiene condiciones de trabajo, obviamente que el desarrollo de su función va a ser totalmente diferente y esto nosotros lo tenemos que seguir teniendo como una premisa importante porque es calidad de atención, que es como también nosotros hoy nos paramos frente a los usuarios y usuarios que también nosotros mismos somos, porque no somos ajenos, somos parte de lo que es el pensar en la atención en salud. Y estas cosas no están sobre la mesa, estas cosas no están planteadas y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que seguir colocándolas en el debate y nosotros somos los que tenemos que salir a conquistar a que las personas junto con los trabajadores salgamos a dar esa lucha entendiendo el por qué la tenemos que dar. Porque las sociedades tienen que avanzar y las sociedades se tienen que lograr convertir en esto de entenderse como tales y lograr en lo que nosotros decimos las sociedades sanas. Y para lograr una sociedad sana, uno de esos primeros pasos tiene que ver con el hecho de una participación real y no de mirar para el costado, no esperar a que sean los otros los que hagan por nosotros, sino que juntos podamos hacer las cosas de tal manera de que podamos seguir avanzando. Creo que esto también es parte del aprendizaje que nos tiene que haber quedado de este tiempo y por eso insisto en lo que decía al principio, lo bueno de esta definición del plenario de traer a debatir temas que son tan importantes, pero que no son solamente de los trabajadores, que no son solamente del pensamiento de los sindicatos, porque obviamente que el PCNT ya ha estado colocando opinión y los diferentes sindicatos en sus senos también han dado opinión, pero este tipo de actividades que se abren a la comunidad son las que realmente importan porque hay que involucrar a la comunidad. Porque cuando vamos a hablar de educación no podemos hablar solamente los trabajadores de la educación, tenemos que hablar con la gente. En este caso, cuando estamos hablando de la salud, no podemos hablar solamente de los trabajadores de la salud, tenemos que hablar con la gente. Con temas tan sensibles como es el tema de la inclusión financiera, que mucho dio para debatir, tenemos que hablar con la gente. Porque hay opiniones diferentes, pero de las opiniones diferentes es donde podemos construir lo que es fundamental, que es una base sólida para salir a dar esa pelea que seguro la vamos a tener que dar. Y la vamos a tener que dar desde ese ámbito también general, porque si bien nosotros hoy hablamos más desde el sector público, que es donde nos desarrollamos, es pensar en el desarrollo de lo global. Nuestros compañeros del sector privado también tienen sus complejidades y también viven los mismos problemas que los trabajadores de la salud pública. Porque los problemas salariales, los problemas de las condiciones de trabajo, los problemas de la concepción de cómo se construyen las instituciones terminan siendo los mismos. Y muchas veces esto de que cuanto más divididos es mejor y tratar de fragmentarnos es mejor, para nosotros es al revés. Es pensar, en este caso, trabajadores de la salud. No es si son
del sector público y del sector privado, no. Somos trabajadores de salud y estamos prestando ese servicio fundamental, estamos prestando un servicio que se entiende como un derecho y estamos prestando un servicio desde un lugar donde todavía sigue costando entender que el fondo que lo sustenta es un fondo público, que acá no hay dos partes, porque el FONASA es un fondo público, es un fondo que está regulado a través del Banco de Previsión Social, que es un fondo que le garantiza a los usuarios y a las usuarias una canasta básica de prestaciones que está ya predeterminada desde el principio y que tenemos que conocer, sí, nuestros derechos como usuarios, porque tenemos que reclamar cuando desde algún lugar no se nos quiere prestar el servicio, la atención, porque insisto en el tema de que aún hoy todavía hay un aspecto ganancial, todavía hoy hay una mirada estrictamente de cuánto genera en ganancia la prestación de los servicios. Muchos de los servicios importantes del tercer nivel de atención que tienen que ver con la alta tecnología son altamente lucrativos. Y por esta razón es que el combate se hace más fuerte y el desgaste también se hace más fuerte y es más sensible. Porque obviamente que muchos de estos servicios son servicios de terceros, son servicios que venden y prestan servicios a los prestadores y por lo tanto la regulación de este tipo de servicios se hace más compleja. Yo, empresario, compro un tomógrafo, lo pongo y después vendo los servicios y los vendo, como no hay una verdadera regulación de precios, se terminan poniendo los precios como se quiere y termina siempre de rehén la gente porque cuando se necesita hay que comprarlo y entramos en esta ilógica que es lo que no llegamos, y esto también lo quiero poner porque fue parte de nuestros debates, de nuestras luchas, y que no logramos construir a través del Parlamento leyes que justamente fueran de un verdadero control de precios, que fueran exactamente los mismos precios para todos, para el que compra y para el que vende. Porque también la historia nos ha dicho que cuando el sector público compra, lo compra a un precio y cuando lo vende a otro, y siempre ha sido en desmedro del sector público, siempre ante el mismo producto pagamos más, pero cuando nosotros lo vendemos nos pagan menos. Y este tipo de regulación fueron totalmente necesarias y no llegamos, y no quiero arriesgar, pero casi seguro que este Parlamento no va a dar este tipo de discusiones, no va a propiciar la oportunidad si por lo menos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras organizados, no empezamos a dar esa dura lucha de colocar dentro de lo que es las necesidades para este próximo periodo que este tipo de cosas estén. La regulación es totalmente necesaria. La complementación, bien entendida, es altamente necesaria porque nuestro país es demasiado chico y no hay necesidad de duplicar ningún servicio y sí hoy podemos garantizar calidad real si realmente se tomara esa herramienta de la verdadera complementación, donde cada una de las partes tiene algo que puede dar y que puede ser efectivo realmente para todos. Miremos, hoy en Salto tenemos el CTI neonatal y es un servicio que no es solamente el servicio para ACE, es un servicio que se presta para toda la sociedad salteña y para los departamentos aledaños también. Y tiene un beneficio que es mucho más grande, porque es hablar de pensar en las necesidades de una región. Y lo brinda el sector público. Y el sector público lo tuvo que asumir porque el sector privado lo dejó de lado. Porque también esto hay que ser muy claro. En ese momento, acá se perdía un servicio, nadie lo quería tomar, y era de alta sensibilidad, y tuvo ACE que tomar esa responsabilidad, y se logra hacer una inversión más que importante, porque fueron más de 30 millones de dólares que se invirtieron en este CTI, y hoy tenemos un servicio de primera línea. Y como esto tendríamos que analizar en todos los servicios, porque esa sería la verdadera realidad de la complementación, donde no es pagar por un servicio, sino intercambiar servicios para que la comunidad tenga la respuesta, que cada uno sí elija dónde se quiere atender, si se quiere atender en el sector privado o se quiere atender en el sector público, es un tema de libertad y de decisión, pero que ambos tengan la misma calidad
y que simplemente sea elección de las personas a dónde se quiera atender. Y no que entremos en esta variable que sigue siendo permanente, que depende de lo que hay, es a dónde estoy. Y si bien hoy nosotros podemos hablar que con el corralito la corrida que ha tenido ACE siempre es menor, y estamos en un número de unos 450.000 afiliados FONASA, la gente muchas veces termina eligiendo el sector público por una cuestión de costo, porque obviamente que en el hospital nadie tiene que pagar nada y recibe la atención que tiene que recibir. Y cuando tiene que pensar si voy a la mutualista, bueno, me gustaría ir a la mutualista, pero 2.000 pesos para los tickets no tengo, entonces su decisión es de carácter estrictamente económica y no es bueno y no está bien que la gente tenga que tomar la decisión de que su atención es por un tema económico. Que la gente tenga el derecho a decidir dónde quiere estar porque le gustan otras cosas o porque prefiere determinados profesionales, que en eso también es bastante complejo a nivel del interior, porque son los mismos profesionales que trabajan en un lugar y en el otro. Pero que no quede marcado a través de la definición económica del por qué uno tiene que definir ir a un lugar o al otro. Pero estas son cosas que son parte de la profundización y del cambio que necesariamente tenemos que tener y que hoy no está puesto arriba de la mesa, si no lo ponemos los trabajadores. Y por lo tanto, abrir estos debates y profundizar en estos debates creo que es central y no nos podemos perder de ese eje que es el defender los derechos que hemos conquistado, en defender lo que ha sido una lucha histórica y de que los procesos que han logrado dar nuevas respuestas, calidad y mejora no se pueden resentir. Pase lo que pase y venga el gobierno que venga. Lo que llegó tiene que llegar para quedarse y eso también está en nuestras manos, el tener la conciencia suficiente para darle la defensa a esos procesos. Así que un poco dejar por ahí que nos quede eso. Las conquistas son para defenderlas y no podemos permitir ni un paso para atrás. Muchas gracias. Bien, compañeros, el agradecimiento entonces a Pablo por clarificarnos un poco cuál va a ser la situación y cómo viene el panorama para lo que tiene que ver el tema de la salud. Le vamos a pasar la palabra al compañero Martín Ford de AEBU para que nos explique un poquito, bueno, todo el tema de la ley de inclusión financiera y qué es lo que se nos viene. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. El agradecimiento al plenario de Salto, a los compañeros de ADEOM, por recibirnos acá en esta instancia tan importante. Nosotros vinimos en barra porque están tan complicados los tiempos que solo como que venimos acompañados con el compañero Dante Romero del Consejo Central y el compañero economista Aníbal Pelufo, que es de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, que ha estado elaborando y analizando desde que tuvimos conocimiento de este anteproyecto de ley de urgente consideración, que nos convoca acá y que tanto nos preocupa y, como decían los compañeros, nos ocupa, porque preocupándonos, ningún cordero se salvó balando, decía, y evidentemente vamos a tener que hacer esfuerzos grandes por la unidad, por encarar los temas y porque los trabajadores organizados estemos en la discusión de estos temas, que por ahora son un anteproyecto, que hasta hace unos días eran un misterio, porque eran promesas de campaña que no tuvimos la oportunidad de votar porque no conocíamos antes, y después apareció este proyecto que los juristas le llaman ley ómnibus, ley tren, le han dado distintos, porque es una serie de temas muy importantes de distinta índole, todas de impacto social, de impacto en la sociedad, que vienen a cambiar un montón o pretenden al menos cambiar un montón de cuestiones, y que se presentan todas juntas, que en definitiva prácticamente sería como un plan de gobierno más que una ley de urgencia. Nosotros creemos y hemos sido asesorados por nuestros técnicos y lo que hemos podido debatir con otros compañeros también del movimiento sindical, que este proyecto tiene mucho de compromiso electoral y algunos defectos técnicos y algunas cuestiones bastante preocupantes. Pero no por eso nos vamos a quedar en los tecnicismos, decir, no, como creemos que tienen algunas inconstitucionalidades o que están a contrapelo de algunas cosas, tienen algunas fallas técnicas,
Esto no va a suceder. De hecho, creemos que vienen para que sucedan. Entonces, debemos dar el debate y estar por dentro del debate. Respecto al tema, bueno, como les decía, es muy amplia y además del tema de la inclusión financiera, que es el métier de nuestra organización, que somos el sindicato único de todo el sistema financiero uruguayo, hay otros temas que son preocupantes para todos los trabajadores, como el cercenar derechos laborales que tenemos conquistados y algunas cosas complicadas. Nosotros venimos a hacer una presentación, una breve presentación, y después abrir el debate, como decía la compañera, del tema de la inclusión financiera. Este tema es un avance muy importante que ha tenido nuestro país en este último periodo, desde que se empezó a elaborar el anteproyecto por el 2013, 2012, 2013, hasta que se aprobó la ley y las demás modificaciones que han habido para perfeccionar una ley que evidentemente al aplicarla hubo que tocar temas para no vulnerar derechos y para que realmente fuera inclusiva de toda la población y de todos los trabajadores. Nosotros hemos tenido un papel ahí, hemos incidido, hemos ido a golpear la puerta del Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, para modificar algunos aspectos de esta ley, para que realmente fuera de impacto positivo en toda la población. AEBUS tiene toda una tradición, ya por el año 99 veníamos elaborando y pusimos en conocimiento, por lo menos de las bancadas, de un documento que se llamó Sistema Financiero Uruguayo, un asunto de Estado, donde creíamos en aquel entonces, nuestros compañeros, nuestros antecesores, de que era bien importante incluir a toda la población dentro del sistema financiero con ciertas reglas y reglado por el Estado. Porque estamos todos incluidos, ¿no? Todos hacemos compras, todos tenemos deudas, todos. Pero cuando esta inclusión viene desde el mercado, viene desde las empresas, evidentemente esa inclusión es bastante desigual y hasta bastante peligrosa, ¿no? Todos conocemos episodios bastante complicados en nuestro país de endeudamiento y de crisis que supervinieron, incluso a aquella presentación del 99, casi que es imposible olvidarnos lo que pasó en el 2002, que no creemos que hubiésemos prevenido solo con aquellos, pero evidentemente denunciábamos un montón de cuestiones que habían en el sistema financiero. En aquel entonces, ninguna bancada de todos los partidos nos recibieron, pero no tomaron el tema. Y bueno, después se sobrevino toda la crisis, todo el tema, y la verdad que la mayoría de los uruguayos la pasamos bastante mal. Ahora, cuando este Poder Ejecutivo avanzó en el tema de la inclusión financiera, lo vimos con buenos ojos, hicimos nuestros aportes y creemos que ha sido un gran avance, especialmente para los trabajadores y más especialmente para los trabajadores más sumergidos. Porque el sistema financiero tradicional, como lo conocemos, y en especial en este país no existe la banca privada nacional, es toda multinacional. No le interesa en lo más absoluto el trabajador de bajos recursos. O sea, de hecho eran expulsados de las instituciones bancarias, o sea, no teníamos acceso. Sí, los trabajadores de ingresos medios y altos, los trabajadores públicos, los trabajadores del sistema financiero estábamos ya incluidos. De hecho, todos cobrábamos ya por medios electrónicos y nadie se quejaba y no había mayores conflictos con eso. Pero a partir del advenimiento de la ley y la obligatoriedad de pagar por estos instrumentos y la obligatoriedad de que las instituciones financieras tuvieran productos gratuitos tanto para los trabajadores como para los empresarios y que eso lo asumieran las instituciones financieras, empezó todo un debate, porque evidentemente detrás de esta obligatoriedad que nosotros vemos con buenos ojos y creemos que es positivo para los trabajadores, también hay un tema de cristalización del sistema, ¿no? De cristalinidad tributaria, de la seguridad social, y eso a algunos actores de nuestra sociedad, a algunos los preocupó bastante, además de los bancos, ¿no? Hay que decirlo, porque por ahí algunas veces nos han acusado que estamos defendiendo a nuestros patrones, y queremos recordar que en la discusión parlamentaria uno de los principales opositores a esta ley fue la Asociación de Bancos Privados, ¿no? O sea, seamos claros, los bancos privados esta ley no la querían y no la quieren. Pero además algunas corporaciones, algunas asociaciones de empresarios, algunas asociaciones de comerciantes, algunas asociaciones de profesionales han bastardeado el tema de la ley, porque evidentemente trae tras de sí un tema de control
que nosotros vemos con buenos ojos. Creemos que la justicia tributaria debe aplicarnos a todos, a los trabajadores, está todo declarado, aportamos por lo que tenemos que aportar. Creemos que si toda la sociedad aporta lo que debe aportar, en el mismo sentido que explicaba el compañero, ¿no?, con el tema de la salud, deberíamos mejorar los servicios y bajar los costos y bajar la carga tributaria. Ahora, evidentemente, acá hay intereses cruzados. Esa campaña que se hizo desde estos sectores, de los centros comerciales y demás, tuvo eco especialmente en los partidos tradicionales, y asumieron algunos compromisos que hoy están bajando en este proyecto. Que este proyecto plantea algunas derogaciones de la ley que especialmente apuntan a esta obligatoriedad, apuntan a que el trabajador ya deba negociar con su patrón cómo va a cobrar su salario, sea en efectivo, sea en una institución, pero incluso con la redacción que hay hoy, que está dada hoy en este anteproyecto, lo digo siempre condicional porque esto todavía ni siquiera entró al Parlamento, ¿no? Esto por ahora es un proyecto, es marketing, y creo que para la clase trabajadora es una amenaza, más que nada. Pero en los términos que está redactado esto, y que los asesores del gobierno electo manifiestan que es muy técnico y está muy bien hecho. Bueno, yo escuché eso a Ferrés diciendo que esto está muy bien pensado y muy bien hecho. Va más allá de la promesa electoral. La promesa electoral venía por el lado de que no hubiera obligatoriedad, de que el trabajador no estuviera obligado a tener una cuenta y a recibir su salario por una institución financiera. En realidad lo que plantea acá es que deba negociarlo con el patrón. Y todos sabemos que el trabajador, en especial el trabajador que no tiene una organización sindical fuerte que lo pueda amparar, negociar con su patrón, hay una asimetría enorme, por lo cual va a ser poco lo que va a poder negociar, estamos claros. Con lo cual estamos poniendo en riesgo de que el trabajador tenga que optar entre tomar la decisión del patrón o posiblemente quedarse sin trabajo, sin la posibilidad de trabajo. Entonces, creo que es preocupante. Hay otros aspectos. Nosotros hacemos centro en el trabajador porque veníamos diciendo y recorrimos casi todo el país con los compañeros por una decisión del Consejo Central de AEBU de ir a las juntas departamentales, a los centros comerciales, a algunos plenarios departamentales del PCNT, a traer la posición del sindicato y a poner la importancia que tiene este tema para los trabajadores. Nosotros creemos que el gran defecto que tuvo este proceso fue la poca publicidad que se le dio, y creemos que si el gobierno estuvo omiso fue en el tema de la educación financiera y en el tema de empoderar a los trabajadores de la importancia que tiene esto en cuanto a no perder derechos. Se cambió la posición del trabajador. Antes el patrón decidía dónde cobrabas, cuándo y cómo, y a partir de la ley el trabajador puede decidir dónde cobra, tener como garantía del cobro el pago en esa institución, incluso para ir a la justicia, en el Ministerio de Trabajo, en vía administrativa. Realmente fue empoderar a los trabajadores, y creemos que esto es un verdadero retroceso y lo vemos retrógrado. Tiene otras implicancias, como les decía, con el tema del lavado de dinero. Esto también permite los grandes pagos en efectivo, o sea que podría darse que se pueda volver a pagar con un maletín la compra de un campo, de una estancia, de una casa, con otras cuestiones. Sumado eso a la propuesta del presidente electo de que vengan inversores argentinos que allá no pueden invertir y demás, realmente en temas de cristalinidad, de transparencia, de un sistema financiero sano, nos genera realmente mucha incertidumbre, y estamos convencidos de que es un gran retroceso. Por lo cual, nuestra aspiración es resistir, plantear y empoderar, y que todo el movimiento sindical, los movimientos sociales, se apoyen con nosotros, nos den el respaldo y podamos manifestar al menos, porque de hecho ellos tienen las mayorías parlamentarias necesarias, si esta coalición resiste los empujes que tiene, como para poder dejar en claro que esto va en contra de los derechos de los trabajadores, y no la campaña que han hecho a nivel publicitario, a nivel de la prensa, de que esto es quitarnos libertades. Toda ley que se promulga quita alguna libertad, lo que hay que ver es si nos empodera en más derechos o nos restringe derechos.
estamos convencidos que esta ley vino para darnos derechos y estamos dispuestos a dar la pelea para que no nos quiten los derechos conquistados como los demás que debemos luchar con el movimiento sindical. Yo ahora le voy a pasar a mi compañero Aníbal Pelufo, que ellos elaboraron junto con el área técnica económica, junto con la jurídica del sindicato, los temas específicos del articulado, para que él dé una ligera explicación, sin aburrirlo demasiado, ¿no? Que generalmente nosotros, él no porque es técnico, pero nosotros los dirigentes somos un poco aburridores, un poco extensos, para que él les dé un pantallazo. Después el compañero va a hacer una apreciación más de índole política y luego abrirlo, como planteaba la compañera, para debatir, que es lo más interesante, ¿no? Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar. Como decía Martín, nosotros desde el área de la Comisión Técnica de AEU empezamos a analizar esta ley, que es enorme, tiene un montón de artículos y muchos de ellos se refieren a temas económicos que la verdad que es importante darles un seguimiento para ver en qué terminan, ¿no? Pero bueno, dentro de estos temas está el capítulo llamado Libertad Financiera, que bueno, nosotros lo estamos llamando desinclusión financiera. Ahí, por suerte, tenemos la oportunidad de participar en una comisión del PIT-CNT que está analizando estos artículos, también con otros de índole económica, como el de la regla fiscal y algunos temas económicos más. Y bueno, y ahí es donde nos pusimos a analizar más fuertemente estos capítulos. Si quieren, les comento un poco cómo está armada la ley de inclusión financiera y qué puntos están tocando de esta ley, para después hacer algún tipo de apreciación de qué es lo que significa y por qué nos preocupa. Entonces, bueno, la ley yo la podría abrir en 5 puntos, ¿no? La ley como está ahora, antes de lo que se está proyectando, ¿no? Una primera parte, que va como del artículo 1 al 9, habla principalmente de los instrumentos de dinero electrónico y las instituciones emisoras de dinero electrónico. El dinero electrónico en realidad es cualquier tipo de dinero que se mueve, que no es en efectivo, ¿no? Que figura en alguna cuenta o en una tarjeta, como puede ser las que tienen las redes de cobranza, la de Hábitat, la de Repago, la de ANDA. Son cualquier instrumento que con una tarjeta yo puedo pagar, eso es dinero electrónico. Y esta ley en esa primera parte regula eso. De ahí no se toca nada. Después hay como un segundo capítulo que es el que refiere principalmente a los pagos de remuneraciones, de honorarios, de pasividades, de beneficios sociales y otras como los tickets de alimentación, por ejemplo. Eso es más o menos del artículo 10 al 20. Ese segundo capítulo es donde hay varias modificaciones. Modifican todos los artículos y se habilitan todos al pago en efectivo. Ahora les comento bien qué es lo que se modifica y qué implica. Hay un tercer capítulo que es como las características de los instrumentos, que es, la gratuidad, cuáles son las condiciones mínimas que tienen que prestar las instituciones financieras, y bueno, la reglamentación sobre estos instrumentos financieros. Con esto me refiero a cuando los bancos, cuando abrimos una cuenta sueldo en un banco o que nos pagan el sueldo por el Hábitat o algún emisor de dinero electrónico, que nos lo tienen que dar el servicio gratuito, que nos tienen que ofrecer determinados servicios, como por ejemplo la posibilidad de retirar en el primer movimiento todo el salario, o que nos den, por ejemplo, en los bancos un crédito de nómina que tiene la tasa regulada. O sea, si yo elijo un banco, me permite que la tasa no sea una tasa como se cobra en otras instituciones, que es muy alta, a veces cercana al 100%, sino una tasa que va regulada a la tasa más baja del mercado. Entonces eso hace que sea un crédito que, si yo cobro por un banco, me tienen que ofrecer un crédito mejor que el que me ofrecen en otros, en la calle, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso tampoco se toca. Está previsto que siga siendo gratuito, o por lo menos está previsto, no entró en la negociación ese tema. Un cuarto capítulo que es importante y que se modifica refiere al resto de los pagos regulados. Me refiero a los pagos de montos elevados, las compras de automotores, de inmuebles y cualquier intercambio comercial entre partes. Ahí los montos elevados actualmente
se tienen que hacer, o sea, está prohibido hacerlos en efectivo, ni siquiera es que hay que hacerlos por medios electrónicos. Se puede hacer en cheque o una letra de cambio, pero no se puede hacer en efectivo, es decir, no puedo ir con un maletín. Esos artículos los elimina, ¿sí? También ahora les explico un poco más sobre este tema. Y el último punto, la última parte de la ley, la quinta parte, habla como del programa de ahorro joven, las disposiciones sobre tributarias y otras reglamentaciones sobre el sistema de pagos que ya funcionan. Dentro de esto está, por ejemplo, la rebaja de IVA, ¿sí?, que tenemos cuando pagamos con débito, que actualmente es de 4 puntos. Eso no se toca, o por lo menos no está previsto, no está planteado que se toque. O sea, de esos 5 capítulos, tocan 2, en el que uno eliminan todo y en el otro hacen modificaciones importantes, ¿sí? Les comento un poco esos 2 capítulos que se modifican, ¿está? El primero, que es el de los pagos de salarios y otros saberes en efectivo, o sea, lo que se plantea, está bueno, nosotros nos interesa ser bastante precisos porque, ¿cuál es el tema? Cuando recién sale la ley, bueno, un montón expresan, bueno, estamos en contra, no sé qué, pero el tema es que si no somos precisos, de repente nos rebaten los argumentos fácilmente, nos dicen, no, mirá que no es así y te tiraron para atrás. En realidad, acá está bueno entender que no se está volviendo a la situación exactamente igual que antes de la ley, ¿no? Antes de la ley yo iba, tenía un trabajo y el empleador me decía, vos vas a cobrar acá o de esta manera, si quería me daba un sobre con la plata o si quería me decía, vas a tal banco y cobras ahí. Eso no está previsto que se vuelva a ese esquema. Se plantea un esquema en el que estamos como en un escenario intermedio, en el que la manera de cobrar va a ser parte de un acuerdo entre el trabajador y el empleador, ¿sí? ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es, yo voy a cobrar en efectivo o medios de pago electrónico. Si se acuerda efectivo, el empleador me da un sobre con la plata. Si se acuerda medio de pago electrónico, sigo teniendo el derecho de elegir el banco que quiera y el banco sigue teniendo la obligación de darme el servicio gratuito. El banco o una institución de dinero electrónico como puede ser Hábitat o Repago, Sanda, las que hablamos hoy, ¿no? O sea que eso es lo que está planteado. Es decir, mantengo la libertad de elegir la institución, se mantiene la gratuidad y el acuerdo vendría a ser efectivo o medios electrónicos. Ahora es donde viene la parte de decir, bueno, pero entonces, ¿dónde quedamos parados? Bueno, el problema ahí que nosotros identificamos es el acuerdo, ¿no? O sea, ¿quién va a garantizar ese acuerdo? Es un acuerdo entre 2 partes en el que vos tenés una relación muy asimétrica de fuerzas. Un empleador que tiene todas las de ganar y un trabajador que además, si ese acuerdo se da el día que yo empiezo a trabajar, ¿qué posibilidad tengo yo de decirle al que me está dando trabajo en ese momento, que seguramente cuando cualquier persona consigue un trabajo generalmente está a prueba, de repente unos meses, hay un montón de situaciones, el trabajador no sabe, el empleador no sabe cómo soy yo como trabajador, yo tengo que demostrarle que soy un trabajador valioso, bueno, ahí, ¿qué posibilidad tengo yo de imponer condiciones en ese acuerdo? Entonces lo que vemos es que es un acuerdo que a priori ya va a ser muy desbalanceado. No hay garantías para que yo en ese acuerdo pueda elegir yo, sino que parecería que el empleador va a tener todas las de ganar y en los hechos creemos que lo que va a hacer el empleador es decir, mirá que vas a cobrar acá como antes. Entonces, aunque esté planteado ese escenario intermedio, se va a parecer más al escenario anterior que al nuevo escenario. Por otro lado, lo que tiene, principalmente sobre el tema del acuerdo es ese. Después, para los trabajadores que ya están trabajando, esto va a surgir de una reglamentación del Poder Ejecutivo, como sea el acuerdo. O sea, el Poder Ejecutivo dará un modelo de acuerdo que van a tener que firmar los trabajadores y empleadores. También ahí, por más que yo no esté a prueba, se mantiene una asimetría de fuerzas entre el empleador y el trabajador. Y al mismo tiempo no está previsto qué pasa si no hay acuerdo, ¿no? O sea, eso va a ser parte de la reglamentación que surja de la ley. O sea, si no nos ponemos de acuerdo, ¿quién tiene razón? Hoy en día, la obligatoriedad, por más que la obligatoriedad de cobrar por medios electrónicos, por más que una persona pueda preferir o no hacerlo, le da la derecha al trabajador en el sentido de imponer ciertas condiciones. Es decir, bueno, yo quiero cobrar acá o allá y elegir el banco que a uno le gusta o la institución que a uno le gusta. Hoy, en este caso, la falta de acuerdo no está previsto qué va a pasar y se puede volver perfectamente a que el trabajador tenga que el empleador tenga toda la decisión.
Por otra parte, también vemos que puede implicar un retroceso en la formalización, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil controlar el salario porque hay pruebas electrónicas, documentadas en todas las instituciones financieras de cuánto me pagó, en qué fecha me pagó, y no es lo mismo cuando a mí me dan un sobre y de repente el recibo de sueldo lo imprimen otro día, hay todo otro tipo de dificultades para demostrar que me pagaron bien o mal, y al mismo tiempo, si bien hoy en día no es algo que se esté realizando en el sector público, el hecho de pagar por medios electrónicos permitía en un futuro que se pudieran realizar algunos cruces de datos de repente entre BPS, las instituciones y cosas así, conservando, eso existe en otras partes del mundo, conservando confidencialidad, para así controlar la formalización y evitar que se paguen de repente parte de los sueldos en blanco y otra parte en negro. Es decir, a los efectos de la formalización se está dando un paso atrás en las posibilidades que teníamos de controlarlas o de incluso de hacer valer los derechos en un eventual diferendo que pueda resolverse en la justicia. Es decir, cualquier denuncia que se pudiera hacer, bueno, con los medios de pago electrónicos uno está más cerca de que se comprueben las cosas como que efectivamente pasaron. Volviendo a un esquema anterior de pago, de que puede ser el pago en efectivo, no está claro, se vuelve a una situación al menos más opaca. Entonces, bueno, por ese lado tenemos un retroceso o una tendencia a retroceder en la formalidad en el pago de los salarios, que eso también tiene repercusión en lo que son los aportes jubilatorios, la recaudación del Estado, pero a su vez en los beneficios que nosotros tenemos por ser aportantes a la seguridad social, que eso está ligado a las jubilaciones y a un montón de derechos que tenemos como trabajadores. Y bueno, y por último también lo que se puede decir en base a lo que son las investigaciones económicas, lo que se ha elaborado sobre el tema en cuanto a literatura, es que económicamente las investigaciones dicen que sustituir el efectivo por los medios de pago electrónicos tiene efectos económicos positivos en el crecimiento, no solo por la formalización, sino porque el efectivo es más costoso de manejar que los medios de pago electrónicos. En la mayoría de los países del mundo se está yendo cada vez más a sustituir el efectivo por los medios de pago electrónicos. O sea, lo que se está haciendo acá es ir en contra de una tendencia que incluso tiene respaldo científico de decir, ir por este lado tiene beneficios para la economía. Así que, como una tercera cosa, lo que se puede decir es que va en contra de todas las tendencias. Como decía Martín, o sea, la sustitución que nosotros hacemos naturalmente del efectivo por la tarjeta de débito no es un capricho ni tampoco es algo que dispuso la ley. O sea, ya se estaba dando naturalmente y se da en la mayoría de los países. Lo que pasa es que acá se decidió regularlo por el Estado para que el esquema sea más... corrija algunas desigualdades que se dan naturalmente cuando los sistemas financieros empiezan a incluir a las personas sin ningún tipo de regulación. Que es perfectible, seguro que es perfectible, que se puede mejorar, seguro. El tema es, si vos dejás el mercado solo administrar este proceso, seguramente se va a dar de forma más desigual que si vos obligás a incluir, por ejemplo, a sectores de la población que tal vez a las empresas financieras no les interesa tanto atender porque no manejan volúmenes de dinero tan grandes, ¿no? Bueno, paso a la otra parte que se toca de la ley, si les parece. La parte de los pagos con montos elevados. De lo anterior también se plantea que los honorarios se puedan volver a pagar en efectivo. En este caso es un mercado en el que ya existía una informalidad bastante grande. El tema de los pagos a los profesionales es un tema en que sí incidía fuertemente en la formalidad. Y también lo otro que se puede empezar a pagar en efectivo son los tickets de alimentación, lo cual resulta algo rarísimo porque para empezar es difícil de practicar, porque si son para alimentación y yo estoy obligado a que sean ticket de alimentación, bueno, que no sé si debería traer los tickets a la empresa para comprobar que lo que compré fue comida para que después me den el próximo pago, o si no es así, esto tendería a convertirse en parte del sueldo, y es una parte ya es parte del sueldo, pero en una parte del sueldo de manera mucho más directa, y es una parte del sueldo que no está grabada con algunos aportes, lo cual
permite que se siga perforando y agrandando el agujero que se le hace en el pago de los sueldos a los trabajadores, en los aportes a la seguridad social, a la salud y a todo el sistema que es el de protección social en general. Ahora sí, paso a la parte de los pagos de montos elevados. Acá, actualmente lo que hay es una restricción que dice que los pagos es un número en unidades indexadas, pero más o menos son $4.500, $5.000. Si yo tengo que hacer un pago de más de esa plata, no puede ser en efectivo. Puede ser o por medio de pago electrónico o con un cheque o de alguna manera, pero que no sea en efectivo. Es decir, no puedo venir con una bolsa de plata y pagar $5.000. Esta prohibición se deroga, ahora se puede pagar en efectivo. Entonces, bueno, esta es la medida que resulta más rara de todas porque no la entiende, no la entienden ni los mismos empresarios por qué meten este cambio, porque en realidad actualmente la mayoría de las empresas y los estudios y los bancos, todos los que participan en transacciones de montos de dinero elevado, tienen regulaciones internas o internacionales que no les permiten hacer movimientos de plata grandes. O sea, ellos ya no pueden mover maletines de dinero. Entonces, parecería que esto es solamente para algunas pocas transacciones que estaban vedadas, con la ley se les había cerrado la puerta a un montón de transacciones que eran en efectivo y se le vuelve a abrir esa puerta, solo permitiría ese tipo de transacciones muy raras, que son todas sospechosas al menos de ser de dinero que pueda prevenir de alguna actividad ilícita o del crimen organizado. Entonces, no parece muy razonable esta prohibición, o sea, que se permita pagar en efectivo, y a su vez también lo que se cambia es que, o sea, lo que pasaba con este tipo de negocios es que los escribanos con la ley de inclusión financiera tenían que poner cómo se pagó. La ley de inclusión financiera le dice, bueno, esto se pagó tanto con tanta plata por un cheque, tanto por, en fin, detallar. Antes de la ley de inclusión financiera ni siquiera podían dar fe de que se había pago y no había necesidad de detallar nada. Entonces estaba servido, ¿no? Como para que se pudieran hacer todo tipo de movimientos sin control. Entonces, bueno, que se derogue eso y bueno, ya da un avance en transparencia y en formalidad que se había logrado en base a esta ley y a la ley contra el lavado de activos. Es un retroceso, al menos no es que a partir de esto se empiece a dar una ola de este tipo de operaciones, pero se vuelve a abrir una posibilidad que se había cerrado y que era muy reconocido Uruguay en cuanto a los avances que había tenido en este sentido. Entonces, bueno, va en contra de la tendencia internacional. También esto, si lo juntamos con una medida que proponen de que las tierras, o sea, en la parte del capítulo agropecuario permite que las tierras puedan ser de propiedad de sociedades anónimas con acciones al portador y que esas acciones sean propiedad de personas jurídicas. Hasta ahora, claro, o si eran con acciones al portador tenían que ser propiedad de personas físicas, tenías que saber quién era el dueño de la sociedad anónima que poseía una tierra. Ahora puede ser una persona jurídica, entonces es como que se va poniendo de forma, se va enredando cada vez más la manera de rastrear quién es el dueño de un campo, lo cual, si unimos esto con lo otro, arma un combo que es bastante complicado de entender en realidad. De entender, no, bueno, cada uno puede pensarlo como le parezca. Después, entonces implica también un retroceso en la política de transparencia de Uruguay que había tenido en los últimos años. En una época, ¿se acuerdan que estábamos como en unas listas grises? Y entonces Uruguay se puso a firmar acuerdos con otros países para tratar de mejorar en ese aspecto y mejoró mucho su posición y bueno, esto nos volvería para atrás. Y bueno, sobre ese tema es un poco lo que tenía para decirles. Después hay otros temas que creemos que hay que seguir de cerca de la ley, que es justamente que se mantenga la gratuidad del servicio de las instituciones financieras, porque en realidad el servicio es gratuito para las operaciones que son obligatorias según la ley de inclusión financiera. Entonces, si ahora se empieza a abrir esa obligatoriedad, hay que ver si el servicio sigue siendo gratuito de la misma manera que era antes. Por lo menos es un tema para darle seguimiento. Nosotros creemos que esto se va a seguir discutiendo y van a haber cambios. Ahora, hay que seguir de cerca cómo derivan estas cosas.
que sigan rigiendo las condiciones del crédito de nómina, que tiene una tasa de crédito más baja que la que se da en el mercado en general, que siga rigiendo el descuento de IVA, que es un descuento que aplica a la gran mayoría de la población y tiene buenos efectos sobre la distribución del ingreso, y que persista también un acuerdo por la baja de aranceles. Los aranceles son lo que las tarjetas de crédito les cobran a los comercios por cobrar con tarjeta de crédito. Antes los aranceles eran muy altos para los comercios chicos y muy bajos para los comercios grandes o de supermercados. Con la ley y en realidad con un acuerdo que se hizo, se redujo la dispersión y se bajaron los aranceles. Entonces hoy es muy parecido lo que le cobra una tarjeta de crédito, de débito, a un comercio chico que a un supermercado. Eso es en términos de equidad entre los comercios fue una ganancia impresionante. Pasaron de 7% a 1 y algo, y antes era 1 y algo para los más grandes y 7% para los más chicos. Ahora todos están cerca de 1 y algo por ciento. Este acuerdo es un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los bancos, el Poder Ejecutivo saliente, o sea que habría que velar porque el acuerdo se cumpla, porque en realidad determina que los comercios chicos que quieren participar en la tendencia de cobrar con crédito puedan acceder en las mismas condiciones que los actores más económicos más importantes. Así que bueno, respecto a la ley de inclusión y las modificaciones que tiene, era esto lo que tenía para comentarles, no los aburro más y ahora le paso la palabra a Dante para que cierre los comentarios. Si después hay alguna duda, estoy a las órdenes, así que sí. Bien, buenas tardes a todos y trataremos de ser lo más sintéticos posibles. Cuando hablamos de las consecuencias de esta ley y vemos los beneficios del trabajador que se ponen en riesgo, decimos, bueno, si estos beneficios si este sistema pasa a ser opcional y en función de los acuerdos que se puedan lograr con un patrón, yo hago el simple ejercicio de decir, bueno, pongámonos en el lugar de aquel trabajador que va a una entrevista para conseguir un trabajo, ¿no? Y el entrevistador le dice, bueno, ¿tenés algún problema en cobrar en efectivo? Bueno, si queremos el trabajo vamos a tener que decir que no. Bueno, y ahí nos vamos a estar perdiendo todos estos beneficios a los que se hacían referencia. Claro que, como bien decía Aníbal, esto no va a terminar acá, esto está sujeto a que puedan haber más cambios, como los han venido habiendo incluso desde la aprobación de la ley. Solo que desde la aprobación de la ley para acá los cambios han sido en línea de atender reclamos sociales, incluso planteados hasta por nosotros mismos desde el sindicato. Como por ejemplo, el no llevar al 50% el monto de imponibilidad del sueldo, que nosotros justamente tuvimos entrevistas con el Poder Ejecutivo advirtiendo las consecuencias que esto traería al sistema cooperativo de ahorro con los créditos que ya tenía otorgados. Si nosotros llevábamos al 50% la imponibilidad de los salarios, iba a haber un montón de créditos que iban a rebotar en sus cuentas y por lo tanto el sistema cooperativo fundamentalmente iba a sufrir consecuencias negativas, por lo cual el Poder Ejecutivo hizo lugar a ese planteamiento y quedó limitado al 35% la imponibilidad de los salarios. Y así con diferentes aspectos, por ejemplo, las localidades menores a 2.000 habitantes, donde recibimos justamente la preocupación de muchos ciudadanos que nos decían, bueno, pero en mi localidad casi no hay medios para electrónicos ni dónde retirar y es una dificultad. Entonces, el Poder Ejecutivo hizo la exoneración de la obligatoriedad a las poblaciones menores a 2.000 habitantes. Claro que ahora podemos decir, bueno, un trabajador, si no puede acceder a esto, se va a perder la devolución de 4 puntos de IVA, se va a perder el crédito de nómina y va a tener que volver a operar en las financieras que nos degüellan cuando vamos a operar en ellas. ¿Ah? Porque ese crédito fácil que te dicen, ponés el dedo y tenés el crédito, justamente es el más caro. Entonces, no vamos a acceder al crédito de nómina. Esas modificaciones, o sea, esos derechos perdidos también, capaz que el día de mañana no estén, porque las modificaciones van a continuar, solo que ahora en una línea diferente. ¿Y por qué decimos diferente? Y porque tenemos que ver en qué contexto empiezan a darse estas discusiones. Cuando nosotros decimos, hacemos un poquito de memoria y decimos, bueno, pero
un gran caballito de batalla en estas últimas elecciones fue justamente el déficit fiscal, que se dilapidan los fondos de la ciudadanía, que se recauda tanto, que se gasta tanto, gran preocupación. El déficit fiscal no es ni más ni menos que el saldo que queda entre lo que recaudamos y lo que gastamos. Por lo tanto, hay dos puntas para resolverlo. O recaudamos más o gastamos menos. Para recaudar más, bueno, bienvenida a esta ley, que se llama de inclusión financiera, pero bien pudo llamarse de cristalinidad fiscal, de transparencia fiscal, y en definitiva lo que ha hecho es blanquear justamente un montón de situaciones en la economía, tanto hacia la seguridad social como en recaudación y en impuestos. En algún centro comercial, en estas recorridas que hemos hecho como sindicato, justamente esclareciendo algunos aspectos de esta ley, un centro comercial con mucha honestidad, los vecinos nos decían, bueno, pero acá nos están sacando la potestad de liquidar nuestros impuestos. Entonces nosotros lo miramos y dijimos, gracias por la honestidad, pero lo que me estás diciendo es que te están sacando la posibilidad de evadir. Entonces, acá vamos a defender la posibilidad de evadir impuestos. Yo como trabajador no evado un peso. Mi salario ya viene con todos los descuentos hasta el último mango. Y no tengo derecho al pataleo. Y entonces, si los trabajadores, que somos la parte más flaca de esta economía, pero la mayoría de la población, tributamos sin escamotear un solo peso, ¿por qué el comercio, el empresariado reclaman y les vamos a amparar el derecho a evadir? Porque ahí está el verdadero móvil. Entonces, la preocupación, ¿es el déficit fiscal realmente? ¿O es de dónde estamos surtiendo justamente el presupuesto del Estado? Porque entonces, si no nos preocupa la evasión, nos queda la otra pata para resolver. Y la otra pata para resolver el déficit fiscal es el recorte. El recorte es justamente donde se gasta lo que tanto se ha criticado. Y es en políticas sociales fundamentalmente. Y es el recorte en materia de presupuesto en salud y es el recorte en educación. Entonces, en definitiva, no va a ser el recorte en presupuesto de defensa, porque ya tenemos un anuncio de que nos vamos a endeudar fuertemente con el Fondo Monetario para comprar armamento. No sé, yo pregunto, ¿dónde está la preocupación de meter $1.000 millones de deuda en el Fondo Monetario para comprar armamento? Nos invaden. Y si con ese armamento nos vamos a salvar de una invasión de Argentina o de Brasil, estamos hablando de comprar 4 cohetes, ¿no? $1.000 millones en materia de armamento, lo decía Pablo hoy, es la primera industria y la más cara, la armamentista, después viene el medicamento. ¿Ah? Entonces, con $1.000 millones, lo que vamos a hacer es endeudarnos fuertemente como país minúsculo que somos, como economía pequeña y emergente, pero no vamos a resolver una invasión extranjera. Entonces, realmente, ¿dónde se están poniendo los acentos? ¿Y hacia dónde van a continuar las transformaciones si hacemos este análisis? Por lo tanto, si vemos en este contexto cómo se procesa esta ley de urgente consideración y qué puntos ataca, bueno, es de suponerse claramente que va a haber resistencia por parte de la sociedad y en primer lugar por parte de los trabajadores organizados en nuestra central, que ya hay pronunciamientos claros. Si vienen por nuestros derechos, si vienen por nuestras conquistas, y las vamos a defender. Y no es una amenaza. Es un pronunciamiento claro y legítimo de que no vamos a ceder los derechos conquistados. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a defender nuestros derechos, nadie es tonto acá. Todo el mundo sabe que los trabajadores vamos a defender nuestros derechos. Por lo tanto, necesitamos recortar justamente lo que es un derecho fundamental, como es el derecho de huelga. Necesitamos reglamentar y reprimir los piquetes, las ocupaciones, los cortes de tránsito, las manifestaciones que puedan entorpecer el libre tránsito. Es decir, ¿nos vamos a volver a enfrentar con movilizaciones y represión violenta? Es una pregunta. Yo quisiera pensar que no, pero este contexto me hace pensar que sí.
Y si voy más a fondo, y ya con esto terminamos, porque ya los hemos aburrido bastante, veamos el carácter de esta ley, que creo que lo deben haber visto los otros días. Pero para terminar de fijar el contexto en el que estamos, vamos a riesgo de ser reiterativo. La ley de urgente consideración es una herramienta que fue incluida en nuestra Constitución en la reforma del 67. Nos decían nuestros asesores jurídicos, junto con la técnica asesora el otro día en el sindicato, justamente atendiendo a una particularidad, una coyuntura en nuestra sociedad y nuestra política, donde había una gran fragmentación parlamentaria y era muy difícil transitar un proyecto de ley en el Parlamento y lograr las mayorías para ser aprobadas. Por lo tanto, había casi un tironeo y un estancamiento entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Esta forma de aprobar una ley fortalece al Poder Ejecutivo fuertemente, vaya la redundancia, fuertemente. ¿Por qué? Porque impone que el Parlamento se pronuncie en 90 días, ambas cámaras, es decir, en el mejor de los casos 45 días cada cámara, el tratamiento a fondo de una ley. Y de no aprobarse en el Parlamento, queda vigente. Propuesta por el Poder Ejecutivo, si no se vota en el Parlamento, queda vigente. Es decir, borramos casi de un plumazo el peso del Parlamento en una democracia representativa como la nuestra. Fortalece muchísimo, particularmente al Poder Ejecutivo. Esa es la realidad que se nos está construyendo. Y esta ley tiene una particularidad muy fuerte, que lo decíamos hoy cuando nos consultaban los compañeros de la prensa, que obviamente nosotros no lo podemos asegurar desde el punto de vista técnico, pero nos encantaría ver el pronunciamiento de algunos juristas constitucionalistas, pero justamente esta ley, como fortalece duramente al Poder Ejecutivo y atenta justamente contra el tránsito, el debate parlamentario, que es una de las patas más fuertes de nuestra democracia representativa, limita a que esta herramienta pueda introducir un proyecto de ley a la vez. Es decir, no puede haber más de 4 proyectos por año. 90 días, un proyecto, 90 días, otro. Y en esta ley se mete una cuantiosidad de temas, casi 500 artículos, violentando justamente esa garantía que pretendía dar esa limitante a una ley todopoderosa para el Poder Ejecutivo. Esa es la realidad que se nos está construyendo. Por lo tanto, obviamente que apelamos a la participación, a la atención, a la discusión, al debate de toda la ciudadanía. Porque no va a bastar con el análisis, en algún momento vamos a tener que emprender acciones concretamente para defender nuestros derechos y las condiciones en las cuales pretendemos hacerlo.